de Hebreos, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Una palabra algo conocida, una palabra que en ese entonces para la iglesia era de fortalecimiento, de aliento, por así decirlo, ya que esta fue escrito bajo un contexto o una época en donde estaban siendo perseguidos de manera física e intelectual, eh, en el que, bueno, la manera intelectual en el que a ellos atacaban sus ideales. Entonces, por eso esta palabra en ese tiempo y ahora también es de fortaleza, de aliento y de consuelo también. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bueno, el gran sumo sacerdote. ¿Por qué se refiere en este versículo, por qué se refiere a Jesús como un gran sumo sacerdote? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, históricamente hemos visto y hemos estudiado cómo para que el pueblo tenga una redención de sus pecados, había que ir a un intercesor, tenían que ir a un gran sumo sacerdote, los cuales tenían que ser de un linaje en específico, el linaje de Aarón. Uno puede decir, Jesús no era del linaje de Aarón, era de la tribu de Leví. Jesús era un miembro perdón, me equivoqué. Jesús era un miembro de la tribu de Judá. Y sí, perdón. Entonces él se encontraba en la línea, no se encontraba en la línea de descendientes de sacerdotes, sino que en una descendencia real, por así decirlo. ¿Cuál era la particularidad de estos sumos sacerdotes? Es que ellos intercedían por un sacrificio. Entonces, ¿cómo Jesús es nuestro sacerdote si no pertenecía a esta línea? Bueno, Jesús cuando vino, él vino como profeta. Sin embargo, cuando él asciende a los cielos, él asciende como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él en estos momentos, en este mismo instante, Él está intercediendo constantemente por nosotros, por nuestra alma y por todo lo que hacemos. Cuando se refiere a que Él traspasó los cielos, Él va más allá de nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades intelectuales y de todo lo que nosotros conocemos. Jesús siendo santo, siendo sin pecado, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros, para apagar su propia ira. Ningún sacerdote en toda la historia pudo, con los sacrificios que hacían, apagar la ira de Dios, sino que solamente Jesús podía hacerlo. Cuando dice que retengamos nuestra profesión, no se refiere así como a una carrera técnica, a una carrera profesional, sino que se refiere, ni tampoco a nuestra salvación, por así decirlo, porque nosotros no la conseguimos por obra, sino que se refiere a que nosotros guardemos nuestros testimonios acá en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es reflejo de de nuestras convicciones. Como dicen, lo que está en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Y también el hablar muchas veces nos lleva a actuar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando uno dice, mañana voy a ir al supermercado. Eso es una afirmación futura de algo que voy a hacer en el futuro. Entonces lo mismo pasa con nuestros testimonios y cómo nosotros hablamos y reflejamos nuestra vida a la sociedad. Entonces cuando nosotros acá decimos, un ejemplo súper común, amar a nuestro hermano pero odio a una persona que me hace daño, entonces nuestro testimonio se contradice con nuestras acciones. Entonces, cuando dice que retengamos nuestra profesión, eh, 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 perdón, es un desafío a que nosotros estemos constantemente cuidando nuestra imagen, por así decirlo, porque hoy en día vivimos en una sociedad en la que la gente cuando se entera que uno es cristiano,
como que le presta más atención a los detalles y a lo que uno hace, a lo que uno dice, a lo que uno piensa incluso. Hoy en día estamos muy expuestos a las redes sociales, entonces si nosotros, no sé, comentamos, yo estoy en contra del aborto, todas las personas van y te atacan directamente a ti. Y somos un punto para que la gente nos critique y quiera apagar nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad no cree en Dios. Y es lamentable porque nosotros, quienes debiéramos compartir el mensaje de Dios, muchas veces por el qué dirán, nos quedamos callados. Entonces, esto es un desafío a fortalecernos en nuestra fe y a guardar nuestro testimonio. Y muchas veces nosotros tendemos a alejar a Dios de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que vemos a Dios tan inalcanzable, tan allá, que nos olvidamos de que Él entiende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre, Él vino a la tierra, Él sufrió más dolores físicos que nosotros, fue tentado por el mismo diablo. Entonces cuando nosotros decimos, no, es que, no sé, cuando uno es niño y se roba un chicle de una tienda, he pecado de manera tan grande que me voy a ir al infierno. Muchas veces esa es nuestra manera de pensar, y también la sociedad ve así a Dios, a un Dios tan lejano, tan que nos juzga tanto que nos olvidamos, y me incluyo también porque a veces pasa que bueno, el diablo también aprovecha esos momentos de debilidad para decirte, no, ándate de la iglesia porque Dios no te quiere, no te va a perdonar. Pero Dios no es así, al contrario, Dios está tan cerca de nosotros que Él se compadece de nosotros. La única diferencia que hay entre nosotros y Jesús es que Él no tenía pecado. Nosotros sí tenemos pecado, pero Jesús entiende eso. Jesús entiende que nuestro diseño original fue corrompido, que entró el pecado en nuestra vida y que el pecado nos va a acompañar hasta que muramos, hasta que lleguemos arriba, pero eso no tiene que ser un desaliento ni tampoco una piedra en el camino para que sea una excusa para salirse de la iglesia. Porque a veces pasa que, mi pecado es tan grande, Dios no me va a perdonar, entonces, ¿para qué sigo en esto? ¿Para qué continuar en este camino? Mejor me salgo, disfruto la vida y ya me arreglaré en el futuro las cuentas con Dios. Esa no tiene que ser nuestra manera de pensar, sino que al contrario, decir, pucha, me equivoqué, pero tengo que aprender de estos errores. En las convenciones juveniles se tocaba un poco este tema de cuál es nuestra relación con Jesús, cómo nosotros vemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y muchas veces también nuestras influencias cercanas hacen que nosotros tengamos una visión de cómo puede ser Dios. Entonces como que tendemos a limitar y hacernos una idea muchas veces negativa de Dios. Por ejemplo, si uno tiene una mala relación con su padre, ¿cómo ve a Dios Padre? Como un Dios que juzga, un Dios que no perdona, un Dios que castiga. Pero eso no es así, tenemos que cambiar esa idea, y también muchas veces esto implica con las influencias que tenemos. Dios a nosotros nos permite tener pruebas y dificultades. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos más como su Hijo. Si Él nos manda una dificultad, no es para que nos echemos a llorar ni nos lamentemos, no, sino que es para que Él nos vaya moldeando nuestro carácter, vaya moldeando nuestra forma de ser, y también para que seamos un poco más como Jesús, para que cuando lleguemos arriba al cielo, el perfeccionamiento, porque ahora estamos en una etapa de perfeccionamiento. Acá en la tierra no vamos a alcanzar obviamente esa perfección, pero cuando lleguemos al cielo sí. El trono de la gracia. Un trono es un lugar alto, inalcanzable, pero gracias al sacrificio de Jesús nosotros podemos acceder a la gracia de Dios. Podemos acceder a su misericordia, a su profundo amor. Antes nosotros teníamos el juicio y la ira de Dios sobre nosotros, pero por el sacrificio y ahora por el constante intercesión de Jesús, nosotros podemos acceder a esa gracia, a esa increíble misericordia y a ese increíble amor tan inalcanzable que Jesús nos otorga y nos regala gratuitamente. No nos pide ni dinero, no nos pide ningún bien material, porque todo es de Jesús. Lo único que nos pide es que depositemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Antes era imposible alcanzar la misericordia, y hoy por gracia sí la podemos alcanzar. Y también Jesús nos da un oportuno socorro. ¿Por qué? Porque
cuando estamos en nuestros momentos en el que caemos, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Oh no, volví a caer nuevamente. Pero Jesús hoy en día nos da una herramienta más accesible para pedir perdón, que es la oración. Como les mencionaba anteriormente, antiguamente para que un perdón sea perdonado, teníamos que ir a un sacerdote, bueno, se tenía que ir a un sacerdote, se tenía que hacer un sacrificio, pero el sacrificio ya está hecho por Jesús. Entonces no necesitamos nada más que inclinarnos y de manera sincera y humilde acercarnos a Jesús, pedir perdón y también que eh, sacar una lección del aprendido, porque de nada nos sirve a nosotros pecar y no sacar una lección. Obviamente esto tampoco es un pase libre para que vayamos pecando deliberadamente, no, porque tenemos que guardar nuestros testimonios. Ya para ir terminando, sé que fue cortito. Jesús, Jesús es el sumo sacerdote perfecto, porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Es porque Él vive nuestras vidas y puede darnos misericordia y misericordia. Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Cuando más se acerca a la venida de nuestro Señor, los ataques en contra del cristianismo serán más frecuentes, más crueles, más dolorosos. Sin embargo, podemos tomarnos firmemente de las promesas que tenemos en las Escrituras para mantenernos firmes y seguir adelante en la obra de Jesús. Eso sería todo. Dejo a mi hermanita acá.